Hola brujas, magos y seres no mágicos que visitan mi canal, yo soy Gio, bienvenidos a un nuevo video. Este video es un poco de sorpresa, ya que estaba yo muy tranquilamente terminando mi desayuno cuando veo que el sitio de noticias de Hollywood Reporter, donde una fuente de Warner Brothers les confirmaba que al parecer están empezando pláticas para crear una serie respectiva al mundo mágico. Y obviamente todo el fandom se volvió loco. Todos los sitios relacionados a la saga mágica están tuiteando y escribiendo al respecto, pero vamos a desenmarañar un poco qué quiere decir todo esto y qué es lo que está pasando actualmente, qué es lo que hay de noticias hasta el momento y calmar un poco las aguas porque no hay nada confirmado por parte de Warner ni nadie involucrado dentro de la franquicia. Empecemos con un poco de contexto al respecto de esta noticia. Hace unos días el ejecutivo de Warner Brothers, Tom Askin, fue ascendido hace unos días como supervisor general de todo lo que es la franquicia de Harry Potter y el mundo mágico, que él se va a encargar de desarrollar y estar al cargo de todo lo que se plantee y se quiera crear a partir de esa propiedad intelectual. Esto quiere decir que el contenido se va a expandir fuera de la pantalla grande, como lo que es los servicios de streaming y otras plataformas que tenga el propio Warner Brothers a su disposición. Lo de expandir el mundo mágico fuera de la pantalla grande ya se había planteado durante varios años al terminar la saga cinematográfica, pero nunca se había concretado. Como ya sabemos bien, la saga de Animales Fantásticos empezó hace unos años y Warner Brothers había confirmado que esa sería su prioridad durante los próximos años hasta terminar la saga de 5 películas. Pero claramente el panorama actual mundial, debido a la pandemia, muchas de las más grandes compañías de entretenimiento en Estados Unidos han optado por lanzar los materiales cinematográficos y de entretenimiento directamente a plataformas de streaming. Tal es el caso de Disney, como lo ha hecho con Star Wars, con la serie de Mandalorian y con sus más recientes series inspiradas en personajes de Marvel. Ahora bien, ¿qué pasó con la nota de hoy? Todavía no hay nada confirmado por parte de Warner Brothers. Warner Bros. Tiene como plataforma de streaming a HBO Max, donde hace poco anunciaron que todos los estrenos de la cartelera de 2021 se van a estrenar dentro de la plataforma y a la vez en los cines. Esto ha hecho un poco de conflicto con las cadenas de cines, pero se entiende que es una manera para que Warner Bros. Pueda recuperar un poco de lo invertido en estas producciones y a la vez aumentar el número de suscriptores a su plataforma. A pesar de que Warner Bros. Tiene los derechos completos de la obra de J.K. Rowling, por el momento no se ha determinado que se estrenaría dentro de HBO Max, porque tengo entendido, y de acuerdo a lo que reporta The Hollywood Reporter, Universal también tiene derechos de transmisión para ciertos elementos del mundo mágico. Entonces se tendrían que determinar bien los puntos dentro de ese acuerdo para que HBO Max pudiera producir la serie relacionada al mundo mágico. Como les comenté, Tom Askin es quien se va a encargar de desarrollar todo este material y es quien va a estar en las negociaciones por parte de Warner Brothers frente a J.K. Rowling y sus representantes. Recientemente y por desgracia, la franquicia del mundo mágico ha tenido un poco de tropiezos con respecto a sus nuevas producciones. Si bien la segunda parte de la saga de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, tuvo relativamente una buena aceptación entre algunos fans, no todos estuvimos completamente satisfechos con la segunda entrega de esta saga, que dividió tanto a críticos como a espectadores. Así también algunos comentarios realizados por Rowling hace unos años con respecto a la comunidad trans también crearon cierta disrupción entre fans que apoyan completamente a la saga, pero que han sufrido un poco de conflicto ya que no están completamente de acuerdo con lo que ha expresado la autora. Entonces, este movimiento por parte de Warner es una oportunidad perfecta para que pueda reivindicar un poco lo que es la saga mágica y de alguna manera atraer a esos fans que tienen dudas sobre qué es lo que va a suceder con el mundo mágico después de la segunda película de Animales Fantásticos. Además, la tercera entrega de Animales Fantásticos se ha visto envuelta en la controversia debido a la salida repentina de Johnny Depp de la saga. Esto debido a un fallo en su contra en un juicio reciente contra el tabloide The Sun, que lo acusaba de violencia doméstica. Warner Brothers quiso deslindarse completamente de este asunto y decidieron pedirle a Johnny Depp que renunciara. Esto también ha creado mucho debate entre fans porque creen que no es justo que Johnny Depp deba perder su trabajo dentro de la franquicia, mientras que su esposa, a quien también se le ha acusado de violencia doméstica contra él, sigue dentro de su papel de Mera en la franquicia de Aquaman. Y ya teniendo todo este contexto, hablemos sobre la nota que publicó hoy The Hollywood Reporter. Como tal, no se confirma nada exclusivamente dentro de la nota, solo se dice que una fuente confirma que hay pláticas para empezar a crear una serie de televisión. No hay escritores, no hay actores, no hay nada confirmado dentro de lo que es la producción. Simplemente se está jugando con la idea de qué es lo que se puede desarrollar para la plataforma de HBO Max. Obviamente se buscó la confirmación por parte de los representantes de Warner Brothers y HBO, pero ninguno ha confirmado que se esté haciendo alguna producción con relación al mundo mágico. Al ser una etapa tan temprana, ninguno de los dos va a confirmar porque todavía no se tiene nada en concreto y claramente no quieren exponerse ante algo que todavía no saben si se va a concretar o no. Dentro de los puntos que todavía no está claro dentro de esta noticia es sobre qué se trataría esta nueva serie de Harry Potter o del mundo mágico como tal. Se estima que sea una serie spin-off. Esto quiere decir que
que sería una historia dentro del universo de Harry Potter, pero no dentro de la trama de la saga original. Algo parecido a lo que está haciendo Disney con su serie de Mandalorian, donde vemos a un personaje con una historia propia, pero que se desarrolla dentro del universo de Star Wars, que de vez en cuando tiene apariciones especiales de personajes importantes de la saga galáctica. Este podría ser un buen punto de partida para que Warner Brothers cree una serie basada en algún personaje que no aparezca precisamente dentro de los libros, o que quizás sí aparezca pero que no se le haya dado la relevancia debida, ya que no es el protagonista de la historia. Aquí sería muy importante recalcar que, como lo que acontece con la saga de Animales Fantásticos, lo que se desarrolla en una o varias series de televisión relacionadas con el mundo mágico estarían relacionadas directamente con la saga cinematográfica, es decir, formarían parte del universo cinematográfico de Harry Potter mientras no contradigan los elementos presentados en las películas. Claramente pueden ocupar los elementos presentados en el universo literario como una base para la narrativa, pero sabemos que la estética y la ambientación van a ser muy similares a los de la saga en el cine. Algunos de los temas que podrían tocar esta nueva serie de Warner Brothers con respecto al mundo mágico podrían ser la historia de los merodeadores, es decir, la historia de James, Sirius, Peter Pettigrew y Remus Lupin fuera de Hogwarts o en sus últimos años dentro de la escuela. Como sabemos, mucha gente dentro de la vida de Harry, al igual que él, estudiaron en Hogwarts. Entonces, ver sus años de juventud y ver cómo se desarrollaron sus relaciones interpersonales sería bastante interesante, principalmente si nos enfocamos en los creadores del mapa del merodeador, ya que ellos también formaron una parte esencial en la Orden del Fénix durante la Primera Guerra Mágica contra Voldemort. Esto podría ser interesante, ya que podríamos ver al personaje de James evolucionar de una persona que acosaba y abusaba de Snape a alguien que crece y madura dejando al lado sus prejuicios y lucha por un bien común. También relacionado a estos personajes podremos ver situaciones en específico que se desarrollaron durante esa etapa de la historia mágica, y también ver las 3 veces que se enfrentaron Lily y James Potter en contra de Voldemort, lo cual daría más detalles sobre la profecía hecha por Trelawney con respecto al hijo de los dos. Y claro, desarrollándose dentro de estos eventos, también podríamos ver a unos jóvenes Alice y Frank Longbottom, y ver también cómo estos dos aurores se enfrentaban a Voldemort podría crear una variante dentro de la profecía. Como sabemos, dentro de los libros de Harry Potter se nos explica que Neville Longbottom pudo haber sido el elegido para derrotar a Lord Voldemort. Sin embargo, Lord Voldemort eligió a Harry porque es con quien se identificaba más. Otro tema que podría tocarse si se concreta esta nueva serie del mundo mágico podría ser la fundación de Hogwarts. Podríamos ver cómo los 4 fundadores de la escuela mágica tuvieron la idea de juntarse y crear el colegio que encaminaría a los jóvenes magos de la época. Podríamos ver incluso detalles de cómo se fundó la escuela, de dónde salió la idea para su localización y otros elementos que no se especifican dentro de los libros, pero que suelen complementarse por elementos externos como lo son los artículos de Pottermore o algunos textos que no son parte de la historia de los 7 libros. Podríamos incluso ser testigos de cómo Salazar Slytherin crea la Cámara de los Secretos al ser rechazada su idea de solo admitir a hijos de magos sangre pura dentro del colegio. Otra idea que durante muchos años varios fans han tenido sobre qué podría desarrollarse en una serie de televisión relacionada al mundo de Harry Potter es qué pasó con Lord Voldemort después de dejar Hogwarts. Si bien durante el 6º libro tuvimos un vistazo de lo que era la vida de Tom Riddle antes de convertirse en Lord Voldemort, no tuvimos lo suficiente de estos datos dentro de la saga cinematográfica. E incluso dentro de los libros hay un periodo de tiempo que se desconoce qué ocurrió con el mago tras abandonar su trabajo en Borgin y Burkes. Sería muy interesante ver qué es lo que estuvo haciendo Lord Voldemort durante los años donde no se tiene registro de sus actividades y su posterior resurgimiento ya como Lord Voldemort, dejando atrás el nombre de Tom Riddle. Ver incluso el proceso que lo llevó a hacer las transformaciones físicas que le dan su característico look. La historia de Tom Riddle podría funcionar bastante bien en una miniserie donde en los varios capítulos podamos ver ciertas etapas de su vida, incluso dentro de su vida escolar en Hogwarts, que son elementos que tampoco vimos específicamente dentro de los libros. Ahora, también no solo los personajes relevantes dentro de la historia de Harry Potter merecen una serie de televisión. Como sabemos, hay otros personajes o incluso criaturas dentro de la saga mágica que aportan bastante al folclore y a la narrativa dentro de la misma historia. Podríamos ver la fundación del Banco de Gringotts, cómo es que los magos y los duendes llegaron a un acuerdo para crear un establecimiento donde se puedan manejar los bienes tanto de los magos como de otros seres mágicos. Sería interesante ver también los orígenes de Ollivander, cómo es que esa familia descubrió que tenían la habilidad y el talento para hacer varitas y cuál es el procedimiento específico para crear una, desde obtener la madera de los árboles hasta ver incluso cómo se obtienen los materiales para los núcleos de las varitas. Y ya sé que ahí se menciona a no hablar sobre personajes importantes en esta serie de televisión, pero no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de los Dumbledore. Una serie relacionada a la familia Dumbledore sería bastante interesante porque nos daría más contexto sobre el pasado de la familia Dumbledore, su relación con Albus
hijos y el cómo se desarrolló lentamente la separación de esta familia. Quizás algunos de estos temas todavía se vayan a explorar dentro de la saga de Animales Fantásticos, ya que aún les quedan 2 películas por filmar y no sabemos qué contendrá esta tercera película. Pero en dado caso de que algunos detalles se omitan o solo se comenten pero no se muestren directamente, tendremos la oportunidad de quizás de verlo en una serie de televisión. Otro personaje importante dentro de la saga de Harry Potter que podría tener su serie de televisión sería el personaje de Severus Snape. El personaje de Snape es bastante complejo. Sabemos que no es completamente un villano, pero tampoco es completamente alguien bueno. Entonces, ver cómo se desarrolla esta personalidad y los motivos que lo hacen ser bueno y malo a la vez, podría ser bastante interesante desarrollarlos en una serie de televisión. Otra temática que podría estar rondando dentro de las cabezas de los ejecutivos de Warner podría ser un remake o un reboot de la franquicia de Harry Potter como tal. Es decir, que los 7 libros de la saga sean adaptados nuevamente, pero ahora para el formato de streaming. Esto traería bastantes ventajas para la historia. Podríamos desarrollar cada libro con un poquito más de detalle y no dejar afuera algunas de las tramas o personajes que quedaron excluidos en las películas. Veríamos elementos nuevos que ayudarían a complementar lo visto en la saga cinematográfica y también podremos ver el desarrollo de algunos personajes de manera distinta a como se vio en el cine. Sabemos que muchos personajes quedaron un poco inconclusos o no se desarrollaron como se desarrollan en los libros, y esto sería la excusa perfecta para revisitar esos personajes y entenderlos desde otro punto de vista. Por lo general en las series de televisión una sola persona no se encarga de dirigir cada episodio, entonces esto también le daría frescura a la historia porque cada director le pondría su sello característico o le daría otra intención a lo que vemos en los personajes. Esto no quiere decir que veamos algo distinto en cada capítulo, porque claramente tendríamos una línea argumental definida al igual que la estética de la serie. No es que en un capítulo veamos a los personajes de una manera y el siguiente sea de otra. Todos tienen que llevar una continuidad para que le dé cohesión a toda la trama. El formato de la serie de televisión ayudaría bastante a las tramas que empiezan a ser más complejas a partir del 4.º libro, y no solo sería un vistazo rápido como ocurrió con las películas. En caso de que la historia de Harry Potter fuera adaptada nuevamente a otro formato, tendríamos entonces otro universo el cual no estaría relacionado a las películas, pero que nos brindaría nuevos elementos para crear un universo aparte que tomaría de base la historia de los libros, pero que por los elementos de su adaptación podríamos considerarlo como parte de otro universo alterno. Quizás yo podría seguir hablando de todos los personajes que deberían o podrían tener una serie de televisión, pero bueno, eso creo que ya se los dejo a ustedes. Pueden dejarme dentro de la caja de los comentarios qué personajes o qué elementos del mundo mágico les gustaría ver desarrollados en una serie de televisión. Ahora bien, es muy complicado saber todavía qué es lo que está tramando Warner con esta idea, ya que como lo dijimos al principio y como lo reporta la nota, solamente está planteando el concepto y no hay nada definido. Recordemos que este año se cumplen 20 años del estreno de la primera película de la saga, entonces no sabemos bien si los ejecutivos de Warner ya estén replanteándose cómo volver a lanzar esta saga, que es la que más ha generado económicamente al estudio. Creo que además de la franquicia de DC Comics, la franquicia de Harry Potter es la que también le deja bastantes ingresos a Warner Brothers, entonces no es algo que vayan a dejar tan fácil por la paz. Será interesante ver a lo largo de estos próximos meses cómo es que se desarrolla esta noticia y ver qué elementos serán los que participarían dentro de una serie de Harry Potter. Como ven, no hay nada definido todavía por el momento, pero es interesante empezar a especular y a crear nuestras propias teorías sobre qué es lo que podremos ver en la pantalla chica del universo del mundo mágico. Esperemos que en caso de que esto se concrete, los ejecutivos y creativos de Warner enriquezcan la historia del mundo mágico y no se preste para cambiar o alterar elementos de la saga mágica que ya conocemos tanto de los libros como de las películas del mundo mágico. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su visita al canal. Les recuerdo que me dejen en los comentarios qué temática les gustaría ver en la serie del mundo mágico, si es que se desarrolla. También qué les gustaría o qué no les gustaría que incluyeran dentro de un remake o un reboot de la saga de Harry Potter en la pantalla chica. Y también pueden seguirme en mis redes sociales, donde trataré de estar publicando lo más reciente que se desarrolla al respecto. Para quienes estén visitando el canal por primera vez o quienes aún no lo hayan hecho, suscríbanse y pueden activar la campanita de notificaciones para que se les avise cuando subo videos nuevos. También dando like y compartiendo los videos me ayuda bastante a que el contenido llegue a más personas. Espero les haya gustado toda esta información con respecto a lo que viene para el mundo mágico. Gracias por visitar el canal y yo los espero en el próximo video.